like almost all countries have. Si no We don't have nada. laws. We have catch and release. You catch and then you immediately release, and people come back years later for a court case, except they virtually never come back. So we are preparing con el for presidente Trump the hablando de military to inmigración. secure our border between Mexico and the United States. Vamos We have a meeting on it in a little la seguridad while de with nuestra General frontera con Mattis and México. everybody, and I think that it's something we have to do. Now, the caravan, Creo que which es lo que is tenemos que hacer. Y con respecto over a la 1,000 caravana, people con coming más de in 1,000 from personas Honduras, thought they were going to just vienen walk de right through Honduras, Mexico and right through the border. y que pasan por México As you hacia know, nuestra frontera. Como ustedes saben, NAFTA is a phenomenal deal for Mexico. It's been a horrible deal for the United NAFTA States. es We're un buen renegotiating acuerdo it para now. México, pero muy But malo it para has been a Estados Unidos. horrible, embarrassing deal for the United Ha States. sido un This should have been acuerdo vergonzoso terminated or para Estados renegotiated many years ago. Y se tendría que Mexico, haber we have a renegociado trade hace varios deficit años. with Mexico of over $100 billion a year. And I told Mexico yesterday that because Ayer of le the dije a fact México that their laws are so strong, they can do things about it that que hard sus to leyes believe son the United fuertes States can't. I said, I y hope que you're puede going to hacer tell cosas that que Estados Unidos caravan no not puede. to get up to the border. And I think they're doing that because as Y of creo que 12 ellos están minutes haciendo ago, it's eso. all being broken up. We'll see what Porque happens. But we la have caravana to está have perdiendo strong gente. borders. We need the wall. We've started Necesitamos building la the wall. frontera. We have $1.6 billion toward building the wall and fixing existing walls. Tenemos 1.000 millones para crear la frontera, para crear el muro. Y esto es lo que el presidente está diciendo. Disculpen la forma en que se los estoy interpretando en vivo en este momento, pero básicamente lo que el mandatario está diciendo es que está justificando la necesidad de construir el muro y de militarizar la frontera con México hasta que el muro se construya. El presidente está reunido en Washington con 3 mandatarios de países bálticos. Están hablando de la necesidad de mantener seguridad en aquella parte del mundo, especialmente con lo que está ocurriendo con la guerra civil en Siria. Pero el mandatario hace una hora aproximadamente atrás, antes de esta conferencia de prensa en la Casa Blanca, con los mandatarios, mencionó y, bueno, lanzó esta bomba de la decisión que ha tomado de enviar efectivos militares a la frontera con México. El presidente está hablando de retirar las tropas de Siria, otro de los temas controversiales, pero enfoquémonos nuevamente en lo que estábamos hablando, el anuncio del presidente de enviar tropas o fuerzas militares, debería decir, a la frontera con México. No tenemos hasta el momento en detalle. El secretario de Defensa, Mattis, no ha dicho nada hasta el momento todavía, pero no sabemos de qué fuerzas militares está hablando el mandatario para enviar a la frontera con México. Lo que sí ha dicho, y lo reiteró hace unos minutos atrás, en la necesidad de enviar fuerzas militares a la frontera para detener el ingreso de inmigrantes indocumentados, especialmente con esta caravana que viene de Sudamérica, dijo el mandatario, especialmente de Honduras, que está cruzando México, y dijo, México tiene leyes de inmigración que funcionan y las hace cumplir, nosotros no. Tenemos un sistema de leyes de inmigración vergonzosas, patéticas, y bueno, necesitamos llevar fuerzas militares a la frontera para suplir lo que la ley, básicamente es lo que dijo el presidente, suplir lo que la ley no nos permite hacer. Hace una hora atrás, cuando el mandatario hizo el anuncio, de enviar efectivos militares a la frontera con México, el mandatario culpó directamente a los demócratas y dijo, las leyes de inmigración o la protección de la frontera o las leyes con las que contamos para proteger la frontera, dijo en aquel momento Trump, cuentan de la era de Obama, son leyes que fueron sancionadas por los demócratas, son leyes vergonzosas y patéticas, son las palabras que utilizó el mandatario y las debemos cambiar, dijo, hasta tanto no se construya, por eso es que pide la construcción del muro, dice él, y hasta tanto el muro no se construya,
pues van a estar los militares entonces custodiando la frontera con México. El mandatario también mencionó hace unos minutos atrás, en esta conferencia de prensa que estamos tomando, el hecho de contar con $1.600 millones que le aprobó el Congreso. Esto, al parecer, y según analistas económicos, habría enfurecido al mandatario. $1.300 millones, de los cuales 1.200 serían destinados para reparar el muro. Ahora, en los últimos días, el presidente Trump ha estado enviando varios tweets, como él acostumbra hacer, aunque había hecho una pausa hace unos días atrás, pero ahora volvió y con todo. Y ha estado diciendo en sus tweets que sin el muro Estados Unidos no puede proteger su frontera y que México debe hacer más. ¿Cuál es el medio de presión? Porque este es el estilo con el que se maneja el presidente Trump para negociar. ¿Cuál sería el modo de presionar a México para que haga más para evitar el cruce de inmigrantes en la frontera? NAFTA. Y lo escuchaban ustedes recién al presidente hablar de $100.000 millones que dejaría de pérdida para los Estados Unidos el acuerdo NAFTA con México y Canadá, pero específicamente con México, dijo el mandatario. Estaría usando NAFTA como un modo de presión para que México haga lo que él cree que debería hacer para evitar el cruce de personas en la frontera, drogas, violencia, etcétera. Por otro lado, el presidente, en esta ola de tweets de los últimos días, advirtió que México debe hacer lo que corresponde. Estoy escuchando mientras les cuento esto para ver si vuelve a hablar del muro. Les decía entonces que el presidente le está pidiendo a México que haga más, pero, como les decía, al parecer lo enfureció la falta de dinero para el muro. Recordarán ustedes, él ha pedido $20.000 millones para construir el muro. La semana pasada, luego de meses de idas y venidas en el Congreso por un presupuesto adicional hasta fin de año para evitar el cierre del gobierno federal, el presidente recibió esta semana pasada $1.200 millones. Y esos $1.200 millones han terminado, fueron destinados para reparar la barda. Esa barda oxidada, marrón, que todos conocemos, que separa los dos países en gran parte de la frontera. Y con $1.200 millones en el muro que el presidente prometió en su campaña y que insiste que quiere construir a toda costa, con $1.200 millones creo que apenas se alcanza a hacer el hoyo en la tierra para crear los cimientos del muro. Esto por un lado, y esto habría enfurecido al mandatario y le habría generado esta decisión, este impulso que anunció hace una hora y media atrás de enviar fuerzas militares a la frontera hasta que se construya el muro. Y esto va a seguramente generar reacción de parte del gobierno mexicano. Estamos esperando muy alertas lo que vaya a decir el gobierno mexicano sobre esto. La relación entre México y Estados Unidos es una de las más activas del mundo. Es decir, además, el socio de Estados Unidos al sur es, si no, el socio más importante que tiene comercialmente hablando Estados Unidos, junto con Canadá y con la Unión Europea y China. Son los socios más importantes a nivel económico con Estados Unidos. La frontera siempre ha sido un lugar permeable a ambos lados, porque sí debemos recordar que si bien cruzan inmigrantes del sur hacia el norte, del norte hacia el sur cruzan dólares y cruzan armas que mantienen esta situación tan volátil y de poca seguridad en la frontera. Y cuando hablo de poca seguridad no lo estoy diciendo desde una perspectiva de Estados Unidos, de una perspectiva también mexicana. La frontera entre los dos países es insegura para ambos países. Se genera violencia a ambos lados de la frontera. El tema de las drogas es un problema a ambos lados de la frontera.
El tráfico de armas es un problema también a ambos lados de la frontera. Siempre y aún en estas circunstancias tan volátiles y difíciles y delicadas como es la violencia y lo que ocurre en torno a esto, la relación de México con Estados Unidos y de Estados Unidos con México siempre fue y siempre se trató de mantener en este punto de no llegar a una división física exagerada entre los dos países porque no le conviene a ninguno de los dos. Al parecer, al presidente Trump cree que es la única solución y estaría apretando hoy el acelerador diciendo envío fuerzas militares a la frontera hasta que se construya el muro. Las consecuencias de esto, bueno, las veremos en los próximos días. Vamos a estar monitoreando la reacción de parte de los Pinos, del gobierno mexicano, en las próximas horas, cómo va a responder a esta militarización de la frontera de parte de Estados Unidos, porque eso es precisamente a lo que me refería. Es tan delicada la situación en la frontera entre los dos países y tan importante y tan volátil que ambos países no recurren a las fuerzas militares para proteger sus fronteras en ninguno de los dos lados y se mantienen con fuerzas armadas o efectivos uniformados especiales dedicados específicamente a la protección de la frontera, pero no fuerzas militares. Por una cuestión de que se está enviando sencillamente tal vez el mensaje equivocado al vecino. Entonces, no se habla de fuerzas militares. En este caso, el presidente Trump sí está hablando de fuerzas militares, aunque no sabemos hasta el momento de qué efectivos militares está hablando. Si es más patrulla fronteriza, si es mayor equipo militar destinado a la Guardia Fronteriza, o si son efectivos de alguna de las Fuerzas Armadas del país que vayan a ser desplazados a la frontera con México. You could pick a reporter, a Baltimore.